el segmento anterior les comenté sobre la importancia de la inversión en educación y específicamente la inversión en la formación de maestros y en la atracción de buenos bachilleres para tener un buen maestro en la República Dominicana. La otra reforma importantísima es la reforma del sector eléctrico. República Dominicana no se va a desarrollar, y cuando yo hablo de desarrollo significa mejorar de forma sostenida su competitividad con el objetivo de alcanzar mayores niveles de ingreso. República Dominicana no logrará mejorar de forma sostenida su competitividad y al mismo tiempo mejorar sus ingresos si no mejora la situación del sector eléctrico. El sector eléctrico, ustedes recuerdan que hubo un proceso de capitalización donde se creó, a partir de la CDE, se creó una empresa, un conjunto de empresas generadoras, empresa de transmisión y empresa distribuidora y comercializadora. ¿Qué sucede? La empresa generadora, lamentablemente, es una empresa que tenemos dos tipos de generación. Una que es muy eficiente y a muy bajo costo y una que no es eficiente y tiene alto costo. La que es ineficiente y de alto costo, lamentablemente, por muchos años ha estado de una unidad adicional producida, ese costo marginal, es decir, el costo de una unidad eléctrica, kilovatio, megavatio, lo que usted quiera definir, producida, ese último costo que entra al mercado es el que define finalmente el precio. Y por lo tanto, esto fuera de lo que son los contratos, y por lo tanto, esto define que los costos de generación de electricidad sean altos. Bien, primer punto. Luego está el tema de los contratos, que lamentablemente, vuelvo y señalo, cuando se llevó a cabo el proceso de capitalización, el nivel de precios que se estableció inicialmente en esos contratos era un nivel de precio excesivamente elevado. Hay muchas razones. Algunos dicen que era porque había una estructura muy ineficiente de generación y se establecieron. Lo que sucede es que penosamente, y digo lamentablemente varias veces, penosamente varias veces, por el hecho de que eso nos ha costado a nosotros desde 1999 una pérdida significativa de competitividad y bienestar a la sociedad dominicana. Y me explico. Esos elevados costos que había en ese momento, que generaron unos precios de los contratos muy altos, obligó a transferir una gran cantidad de recursos a través de las empresas distribuidoras y comercializadoras a los generadores. Con la devaluación que hubo y con el aumento de los precios de los combustibles, primero el aumento de los precios a partir del febrero de 1999 y la devaluación que hubo a partir de octubre del año 2002, esos dos elementos combinados generó un aumento significativo en términos de peso de la factura petrolera a las distribuidoras y comercializadoras y la llevó a la quiebra. Primero quebró las empresas que administraba Unión Fenosa, Edenorte y Edesur, y posteriormente quebró Edeeste. Las tres están ahora en manos del Estado y las tres están quebradas. Están quebradas porque no cobran lo suficiente para poder pagar. Usted me dirá, pero el costo de la energía es carísimo. ¿Cómo que no cobran suficiente? El problema es que usted nunca va a ser, óigame bien, usted nunca va a ser eficiente si usted no tiene ingresos superiores a lo que son sus gastos. No puede. Entonces, si usted, por ejemplo, inyecta 100 y solamente obtiene 70 de vuelta, obviamente que usted no va a ser capaz de tener un sistema eléctrico que sea financieramente viable. Ante esa situación es que hay que llevar a cabo un proceso de modernización del sector eléctrico. Lo primero es tratar de que la generación de electricidad sea lo más eficiente posible. Lo más eficiente significa carbón y gas. Usted me dice, carbón, pero eso es lo más contaminante del mundo. Sí, pero en Estados Unidos, hasta hace un par de años, el 40% de la energía era en base a carbón.
En China es muchísimo más alto todavía la participación de carbón en el total. La de nosotros, 12, 13%. Entonces, no podemos tampoco pensar que vamos a tener un sistema base de generación base al sol, porque no se puede depender en la generación base del sol, todavía no, por lo menos tecnológicamente hablando, tampoco del agua, porque tenemos limitaciones, tenemos periodos de fuerte sequía y no podemos depender del agua, tampoco podemos depender del viento, en consecuencia necesitamos depender del gas natural, del carbón y del petróleo. El petróleo puede ser fuel oil, más pesado, o puede ser diésel. Y obviamente que eso implica un costo mayor. ¿Qué sucede? En la República Dominicana tenemos que lograr reducir los costos siendo lo más eficiente posible en la generación. Primer paso. Hay generación privada que ha dado pasos significativos con el objetivo de modernizarse y lo ha hecho. Y hay que reconocer el trabajo que ha hecho el sector privado en el área de generación. Hay otro en el mismo sector privado que no se ha modernizado y lamentablemente ese va a quedar fuera del mercado. ¿Cuándo suceda qué? Cuando entren las plantas de carbón que está construyendo el gobierno del presidente Medina. Cuando entren esas, desplazarán a las más ineficientes. Hay otras que son muy, muy eficientes. Ahora, el segundo paso que implica la reforma del sector eléctrico es establecer, en base a las licitaciones, nuevos contratos que sean más competitivos, que los precios sean más bajos, que los precios sean lo más justos, dado una tasa de retorno que sea razonable para el sector eléctrico en el área de generación. Luego viene el tema de mejorar la capacidad de distribución y comercialización. Y ahí yo siempre voy a poner el siguiente ejemplo. En el este hay una empresa, CEPEM, el Consorcio Energético Punta Cana Macao, de Rolando González Bonster, que para mí es una de las personas más innovadoras en el sector eléctrico de la República Dominicana. Brillante, un empresario que conocí ya hacia 1998, o sea, hace 18 años, y que puedo decir que aprendí mucho de él y dándole seguimiento a lo que son sus actuaciones al sector eléctrico, creo que ha aportado muchísimo a lo que es ese desarrollo del sector en la República Dominicana. Él tiene una empresa en el este, una empresa que le suple energía a los hoteles y también a la comunidad en el este, Punta Cana, Macao. Y en toda esa zona hay energía eléctrica 24 horas al día, 365 días a la semana. No hay nada de apagones y además todo el mundo paga la energía eléctrica. ¿Qué diferencia hay entre ese sistema eléctrico en Punta Cana, Macao y el resto del país? ¿Por qué en el país el resto de la distribución se pierde el 30%, mientras que en Punta Cana, Macao no se pierde absolutamente nada y se cobra absolutamente todo? Que eso tiene una verdadera gerencia con el objetivo de que todo el mundo pague. Y todo el mundo está contento. Todo el mundo está contento. ¿Por qué? Porque dice, bueno, tenemos 24 horas de energía eléctrica, aquí no hay que invertir en plantas, aquí no hay que invertir en inversores, aquí no hay que invertir en absolutamente ningún tipo de energía alternativa, porque CEPEN nos brinda la energía. En el caso del resto del país, debido a los apagones, debido a los costos, tenemos problemas. ¿Qué sucede? Una empresa pequeña tiene que pagar un costo de la energía elevadísimo. ¿Por qué? Porque tiene que tener el costo para suplirse la propia energía, pero además el precio a que le cobran está muy por encima del precio que le deberían cobrar a esa empresa que paga religiosamente y mensualmente sus facturas de electricidad y que pierde competitividad porque tiene que pagar lo que otro se roba de electricidad. Y así no podemos continuar. Entonces, una reforma al sector eléctrico significa la modernización de la distribución y la comercialización de electricidad. Que se maneje con la eficiencia que se maneja, por ejemplo, CEPEM. Yo recuerdo hace más de 10 años, yo vi por primera vez los medidores de electricidad
prepagos, medidores de electricidad prepagos. Lo vi en la oficina de Rolando González Bonstra. Si es así, lo que hay que hacer es sentarse con él y preguntarle qué él ha hecho, que lo ponga como un caso de estudio, qué él ha hecho para mejorar la capacidad de cobro de su empresa y que le ha permitido tener 99% de cobranza, facturación y cobranza. Vamos a hacerlo. Esto no es cuestión de simplemente, no, vamos a ponernos de acuerdo con el pacto eléctrico. No, 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 no. Esto ya tiene que ser la voluntad del país y decir, no, aquí todo el mundo va a pagar la electricidad. Y el que se robe la electricidad, que sea exactamente igual que si se estuviera robando cualquier otra cosa. Cárcel, cárcel. Usted verá que de esa forma lograremos tener un sistema eléctrico financieramente sostenible, lo primero, y segundo, a unos precios de electricidad muchísimo más bajos y vamos a ser más competitivos. Y esa pequeña empresa ya no va a tener que pagar el cuartal que implica el kilovatio. No, va a pagar un precio de electricidad como lo pagan en Centroamérica, competitivo. Y ahí mejorará la capacidad de la economía dominicana de poder insertarse en los flujos de comercio de una forma que sea rentable para el exportador. Eso es lo que hay que lograr. Vámonos a la pausa.